nunca cometa el error de que le regalen resultados de análisis foliar y bromatológico que nada tienen que ver con su cultivo. Es originado propio de cada cultivo de acuerdo a su manejo integral. ¿Cuál es la proteína que tengo en el tallo? ¿Cuál es la proteína que tengo en la hoja? Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Hoy vamos a unificar criterios en un tema muy delicado. Análisis foliar, análisis cromatológico correlacionada con la carta de suelos en pasturas tecnificadas. Les voy a explicar esa correlación que existe entre el suelo y el grado de madurez fisiológica a grado de madurez de cosecha de un pasto, sea para pastoreo o sea pasto de corte. Y con base en eso, ¿en qué consiste? Un análisis foliar y un análisis cromatológico. Cuando vamos a establecer un cultivo, debes de tener en cuenta, 1, porcentaje de arena, limo y arcilla. 2, ¿cuál es la función de la arena, el limo y la arcilla? ¿Y cuál es la función de la materia orgánica? Aunque usted vea este suelo colorado o amarillo o este café oscuro, ambos, el contenido de materia orgánica es diferente, pero lo hay. Y aquí arrancamos. Cuando a través de la carta de suelos conocemos qué es un suelo, cómo funciona y para qué sirve, viene mi primer interrogante. ¿Cuánto vale la nutrición de este suelo en un plan de fertilización mineral, orgánico y químico? Y ese plan de fertilización de nutrición de suelos debe estar correlacionado con el plan de fertilización mineral, orgánico y químico de ese forraje que tú le vas a dar a tu bovino en tu proyecto de carne y leche. Cuando he definido muy bien mi plan de fertilización mineral, orgánico y químico, debo tener en cuenta cuál es el tipo de mecanización para transformar un suelo fértil en un suelo productivo. ¿Qué quiere decir? Que hay una sinergia, hay una integralidad entre el suelo y la mecanización. Con base en esa mecanización viene correlacionado otro tema, sistema de siembra. Le estoy hablando de una agricultura de precisión. En ese sistema de siembra, yo lo que busco en pastos de corte, 200.000 matas. ¿Qué significa? 200.000 sistemas radiculares en una hectárea. Ya, desde ese punto de vista, la percolación, la filtración, la capacidad de retener humedad en el suelo y el grado de temperatura cambia a un suelo tradicional. ¿Usted se imagina 200.000 sistemas radiculares a una profundidad de 30 centímetros donde el sistema radicular se encuentra entre 10 y 25 centímetros de profundidad? Ya con este sistema intrínseco altero la bioquímica, la biofísica y la microbiología del suelo. Ahí es donde hablamos de ese suelo fértil. Pero ahí viene algo bien importante, en esa regla que dice, sin topografía especializada no existen sistemas de riego, sin sistemas de riego no existen pasturas tecnificadas. Entonces viene otro punto, ¿cuál es el sistema de riego que yo debo aplicarle a este suelo? Me explico. Una cosa es el requerimiento hídrico de un suelo. ¿Y eso qué significa? Se lo resumo. Debo de llevar el suelo a una saturación de humedad del 90 al 95% y esperar que ese suelo pierda en forma natural la cantidad de agua
para que llegue al 50%, y es el rango máximo de un estrés hídrico. Allí es donde yo me voy a dar cuenta realmente cuánta agua a través de un aspersor yo le apliqué a una determinada área para que ese suelo pase del 95% de humedad al 50% de humedad, que se llama estrés hídrico. Después de eso yo siembro mi pasto. Y en un periodo vegetativo, dependiendo de la altura donde está este cultivo, yo le coloco un aspersor para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo y que ese suelo no llegue a estrés hídrico. Entonces cambia, porque ya me di cuenta cuánta agua requiere mi suelo con base en la carta de suelos. Se llama requerimiento hídrico del suelo. Viene el requerimiento hídrico del pasto. Cuánta agua yo debo aplicarle a ese suelo, primero para satisfacer sus necesidades hídricas y que actúe coloidalmente el suelo. Pero otro es el concepto de cuánta agua requiere mi pasto para que mi pasto manifieste su potencial genético. Y aunque no lo crea, todo esto es análisis foliar, análisis bromatológico y carta de suelos. Cuando yo logro establecer un sistema de riego espectacular, diseñado para trabajar requerimiento hídrico del suelo y requerimiento hídrico de mi pasto, comienzo a manejar el desarrollo fisiológico de mi pasto, desde siembra a primer corte, y en el cuánta agua requiero para que ese pasto llegue a su madurez de cosecha o a su madurez fisiológica. Y cuando ya tengo pastos de corte para consumo en producción de carne y leche, en cuánto tiempo, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, yo debo aplicar una cantidad de fertilizante en un plan de fertilización mineral, orgánico y químico, cuánta agua debo aplicar y logro que mi pasto manifieste su potencial genético, como comida o como semilla. Y ahí arranca el tema de análisis foliar y análisis bromatológico. El concepto es cuántos kilos de comida yo voy a producir por metro cuadrado. Entonces determino hacer el aforo de cuántos kilos hay para poder llegar a ese concepto de análisis foliario y bromatológico. ¿Qué determino? Comienzo a cosechar cuántos kilos voy a cortar por metro cuadrado. Cuando hacemos un aforo de qué pasó, cuáles son los resultados de ese plan de fertilización mineral, químico y orgánico, aquí es donde están los resultados. 29 kilos de semilla. Cuando me doy cuenta que tengo 29 kilos de semilla, peso el cogollo. 29 kilos de semilla en un metro cuadrado. Ahora, coloquemos el cogollo. ¿Cuántos kilos de cogollo? En este aforo me dio 29 kilos de semilla, 8 kilos de cogollo. El total son 37 kilos. Esos 29 kilos de semilla me representan el 78% del aforo de un metro cuadrado. ¿Qué significa? Que estoy en una relación 78-22. Dos parámetros debes de tener en cuenta. El primero, si es un banco de semilla, ¿qué porcentaje es semilla y qué porcentaje es cogollo? En este caso tengo 78-22, pero la proporción en semilla es 50 semillas, 50 cogollo, 60 semilla, 40 cogollo, 70 semilla, 30 cogollo, 80 semilla, 20 cogollo. Y los resultados del foliar y bromatológico son totalmente diferentes. Pero cuando es comida, la relación es lo mismo. 50 de comida como tallo, 50 de cogollo. 60 de tallo como comida, 40 de cogollo. 70 de tallo como comida, 30 de cogollo. 80 de tallo como comida, 20 de cogollo. Esto quiere decir que los resultados de los foliares y bromatológicos son diferentes,
Veámoslo. Cuando entonces hago un aforo, ya no en bancos de semilla, sino en un cultivo establecido, cuando es comida en este pasto de corte, hoy me estoy dando cuenta que en Rodas, hoy estoy cosechando 33 kilos de comida. 33 kilos por metro cuadrado de comida. Por 10.000 te da 330 toneladas. Y 330 toneladas por 5 cortes al año con un periodo de descanso de 70 días. Multiplique 330 por 5. 5 por 3, 15. 5 por 3, 15 es 1.650.000 kilos hectárea año. ¿Dónde firmo? Aquí estoy hablando de una capacidad de 32 novillos en una sola hectárea o entre 22 y 25 vacas doble propósito. Pero aquí arranca el tema entonces. Si yo tengo 33 kilos, mi pregunta es, ¿cuál es la proteína que tengo en el tallo? ¿Cuál es la proteína que tengo en la hoja? La materia seca, esto, si yo deshidrato esta hoja, vamos a suponer que tengo 100 kilos de cogollo, los deshidrato, que queden secos de agua, eso se llama heno, eso se llama materia seca. Y si yo tengo 100 kilos de cogollo, los deshidrato y me quedan 30 kilos, es porque el cogollo tenía un 70% de agua. Si yo cojo 100 kilos de tallo, los peso, los deshidrato y me quedan 40 kilos, es que el 60% era agua y el 40% era materia seca. Mi pregunta es, si yo sumo el 40% de materia seca del tallo con el 30% de materia seca, me está dando un 70%. Si los junto y los divido por 2, el promedio de la materia seca de este pasto de corte Rodas sería del 35%. ¿Dónde firmo? ¿Por qué? Porque la proyección de capacidad de carga no se hace con base en pasto verde, se hace con base en materia seca. Y ese ha sido el éxito de nuestros resultados, de los proyectos que asesoramos en producción de carne y en producción de leche. Todo lo anterior, ¿qué quiere decir? Es un sistema. Y un sistema está integrado por procesos. ¿Cuál es mi suelo? ¿Y cómo lo nutro? Y esa nutrición integrada se ve reflejada en una calidad de forraje. Pero si este suelo, esta nutrición, sistema de riego, se ve integrada en una secuencia de procesos, en un sistema, viene el concepto. ¿Qué porcentaje de mi cultivo es tallo y qué porcentaje de mi cultivo es cogollo? Y ahí es donde yo comienzo a hacer un análisis foliar de mi tallo, un análisis foliar del cogollo. ¿Por qué? Porque el análisis foliar representa los rangos de los minerales que hay en el estómago de la planta y es la hoja. Si esos rangos de los minerales del análisis foliar no están en concordancias con los resultados de lo que hay en el suelo, ahí comienza el primer error. Uno de esos errores, las muestras de suelo para la carta de suelos fueron mal tomadas. Viene el segundo concepto, repito,
El análisis foliar representa los rangos de los minerales que hay en el estómago de la planta, que es la hoja. Pero el análisis bromatológico me dice la calidad de la materia seca, tanto de tallo como de hoja. El análisis bromatológico me dice qué tan viejo o tan joven está este pasto. Se lo resumo. Esa integralidad del análisis foliar y el análisis bromatológico me determinan dos conceptos que se los voy a describir de una forma muy sencilla. Fibra detergente ácida y fibra detergente neutra, en los resultados de la interpretación integral del análisis foliar y el análisis bromatológico, simplemente me dice la materia seca, que es la fibra, que es donde están los nutrientes para producir carne y leche. Esta materia qué tan digerible es. Entonces viene el concepto de eficiencia en la digestibilidad de la materia seca y eficiencia en la rumia. Si este pasto tiene mucha celulosa y mucha lignina, tanto en tallo como en hoja, habrá más rumia, pero menos eficiencia en la rumia. Habrá menos consumo y habrá menos digestibilidad. Pero si yo manejo integralmente el pasto como un cultivo, estos resultados del análisis foliar y bromatológico me van a determinar una interpretación que dice contenido de hemicelulosa, contenido de sílice, contenido de celulosa y contenido de lignina. Y esos conceptos integrados me van a permitir mayor eficiencia en la digestibilidad, mayor eficiencia en la rumia, con un alto contenido de materia seca, digerible, con un alto contenido de proteína. Y eso es lo que nosotros interpretamos en un foliar y en un bromatológico con la carta de suelos. En conclusión, el análisis de la carta de suelos 1 más el análisis foliar 2 más el análisis bromatológico 3. Estos tres resultados se interpretan integralmente y sin ellos es imposible armar un paquete de suplementación en producción de carne y en producción de leche. ¿Qué significa esto? Que los resultados de nuestros pastos, rodas, elefante morado, king grass, estrella africana, maíz forrajero, solamente sirven para este proyecto, no para su proyecto. Y esta carta de suelos hay que hacerla una vez cada año. Y el foliar y el bromatológico hay que hacerlo 4 veces al año, cada 3 meses. Y eso me va a determinar el rango del promedio del comportamiento de la materia seca, con mayor luminosidad o con menor luminosidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando alguien me solicita que le entregue los resultados de los análisis foliar y bromatológico, es imposible, es una irresponsabilidad. Como técnico, como científico y como investigador, yo entregarle los resultados del análisis foliar y bromatológico a usted, porque no le sirven. Porque ¿cuál es su suelo? ¿Cómo lo está administrando? ¿Cómo lo está nutriendo? ¿Cuál es el sistema de siembra que usted utiliza? ¿Cuántas matas de pastos de corte tiene por metro cuadrado por hectárea? ¿Cuántas matas de estrella? ¿Cuántas matas de maíz? ¿Cuál es el periodo de descanso? Entonces sería irresponsable
yo entregarle a usted los resultados de un sistema integral de tantos años de investigación. Para usted poderlos interpretar, le toca venir a un seminario de campo para aprender con nosotros primero a ser agricultor. Ahora, estos resultados es de manejar un pasto como un verdadero cultivo. La pregunta, ¿usted está capacitado para manejar los pastos de su proyecto como un verdadero cultivo? Y si usted no tiene tiempo para capacitarse, jamás va a tener tiempo para tecnificarse. Es una irresponsabilidad como técnico que alguien le entregue unos resultados de un suelo, de un foliar, de un bromatológico, de un pasto, que usted no sabe de pastos, que no los maneja técnicamente y usted no se puede basar. Hagamos una comparación. Los resultados de mis análisis de materia fecal, orina y sangre, a usted no le sirven. Es de mi organismo, es de mi cultivo, no de su cultivo. A usted le toca hacerlos y interpretarlos con un departamento técnico como el que tiene nuestra empresa de sus propios resultados. Pero estos resultados es de un proceso, de una empresa, no de su finca. Nunca cometa el error de que le regalen resultados de análisis foliar y bromatológico que nada tienen que ver con su cultivo. Es originado propio de cada cultivo de acuerdo a su manejo integral. Pero viene otro concepto. Mi empresa hace análisis de hoja, análisis de tallo, de quingras, de rodas, de elefante morado, de estrella, de maíz. Pero esto es un proceso de 4 análisis foliar y bromatológico en el año en maíz, de 4 análisis foliar y bromatológico en rodas en un año, de 4 análisis foliar y bromatológico de elefante morado en un año, de 4 análisis foliar y bromatológico de estrella. Esto me representa la integralidad de manejar los pastos como un verdadero cultivo, pero solo para los cultivos que nosotros tenemos, con los cuales damos nuestras asesorías o damos nuestros seminarios. Pero sacar esto a la luz pública no le sirve a nadie. Y esa irresponsabilidad no va con nuestra empresa, con nuestra idoneidad. Conclusión. El análisis foliar y bromatológico, más la carta de suelos, es la carta de navegación, es tu bitácora para saber cuál es la suplementación en tu proyecto, en producción de carne y en producción de leche. Tierra, Pastos y Ganado Internacional.